Sean bienvenidos al canal de los mensajes espirituales, de amor y luz. Hoy con el mensaje de Astar y el consejo arcturiano 9D. Saludos. Soy Astar, y vengo a estar con ustedes en este momento, para decirles que no tengan miedo. ¿Qué hace el miedo cuando uno lo tiene y continúa reteniéndolo dentro de sí? Los mantiene en la espiral en la que las fuerzas de la oscuridad quieren retenerlos, quieren mantenerlos atados a esta ilusión. Pero si dejas ir el miedo, entonces te estás liberando de esas ataduras, de esa ilusión. Te estás liberando para elevarte por encima de esa ilusión, y moverte hacia las frecuencias vibratorias más altas de la quinta dimensión, y más allá. El miedo te frena, el miedo es un apego. Deja ir esos apegos, y encuentra también el control dentro de tus pensamientos. Cada vez más personas están aprendiendo a controlar sus pensamientos. Tienes tantos pensamientos en cada momento de cada día, pero purifica esos pensamientos cada vez más, y siempre que haya un pensamiento negativo, simplemente déjalo ser, déjalo pasar, y pasa a un nuevo pensamiento positivo, y nuevamente a otro pensamiento positivo, y antes de que te des cuenta, ya no tendrás más miedo. Todas las cosas que están sucediendo en tu mundo externo, donde están intentando sujetarte a la propaganda, la negatividad, el alarmismo, y todo esto, no tendrá ningún efecto para influir más sobre ti. Ya no te detendrán, porque estás destinado a ser libre. Así que permítenos seguir controlando tus pensamientos, para mantener cada vez más pensamientos de mayor vibración. Recuerda que cuando haces eso por ti mismo, y pones esos pensamientos positivos en la mente universal, estás enviando esos pensamientos a todas las personas en todo el planeta, que también pueden asimilar esos pensamientos. Estás ayudando a la conciencia de unidad en todo el planeta. Cuanto más controlas tus pensamientos, entonces otro controlará sus pensamientos también, y pondrá pensamientos positivos en la mente universal, y serán recogidos por otro, y otro, y otro, y así es como se está produciendo el gran despertar en todo el planeta. Sepan que mientras estas cosas externas están sucediendo ahora, y ustedes son testigos de cosas de vibración negativa, sepan que nosotros, en nuestras naves, los estamos vigilando y no permitiremos, repito, no permitiremos que nada de gran importancia le ocurra al planeta. No se pueden explotar armas nucleares en ningún lugar. Ninguna nueva pandemia puede surtir efecto. No porque estemos impidiendo que eso suceda, sino porque ustedes están impidiendo que suceda. Porque están en el proceso de no cumplir más, ustedes, nuevamente, la opinión colectiva no cumple. No están de acuerdo con el status quo. El status quo es la vibración tridimensional. Ya no quieren el status quo. Quieren un cambio. El cambio es inevitable, y el cambio es exactamente lo que vinieron a traer aquí como destructores del sistema, los que están aquí para reventar este sistema de par en par, y de hecho, estás haciendo exactamente eso, porque el sistema está cambiando. Está destinado a cambiar, está cambiando, y el nuevo sistema que estás creando con esos pensamientos positivos, con esa visualización positiva que estás utilizando cada vez que piensas en ello, estás creando el nuevo mundo de expresión pentadimensional, y eso es tu intención, y está bajo tu control. No nuestro control. Estamos aquí para guiar, ayudar y detener cualquier cosa de gran importancia, que esas fuerzas de la oscuridad intenten traer sobre ustedes, pero ellos no pueden. Nuevamente, no tengas miedo, y como siempre, sigue confiando. Confía en el gran plan universal, confía en la fuerza de Dios, la fuerza creadora, para ayudarte a superar esto. Luego estamos aquí para ayudar,
y actuar en cualquier momento cuando se dé esa señal, y cada vez está más cerca de eso. Hablaste antes del precipicio en tu discusión, y el precipicio está justo delante de ti, y les diría que no se detengan ante el precipicio, porque eso es lo que harán muchas personas. Sí, puedes mirarlo, pero no lo sigas por el borde del acantilado. Pero esa es la antigua forma tridimensional de ver esto, el precipicio. La nueva forma de verlo con vibraciones más elevadas, es que te estás moviendo hacia el precipicio. Deja ir todos los apegos, y aprende a controlar tus pensamientos, y estarás listo para bajar de ese precipicio, y volar, elevarte hacia los cielos de tu propio ser. Así que confía, y cuando estés listo, podrás saltar ese precipicio. Para que sigan avanzando a través de estos años, o incluso meses restantes de la antigua forma tridimensional de ver las cosas. Soy Astar, y los dejo ahora en paz, amor y unidad. No te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like, y activar la campanita. Saludos. Somos el Consejo Arcturiano, y nos complace en conectarnos con todos ustedes. Estamos bastante fascinados por la capacidad de la humanidad, de ir más allá de donde han ido otros en forma humana en la Tierra. Lo hemos visto muchas veces en su historia evolutiva, y notamos que aquellos que rompen el molde, por así decirlo, lo hacen porque sienten la picazón dentro de ellos. Sabemos que aquellos de ustedes que reciben estos mensajes tienen esa picazón. Sabemos que se sienten preparados para ir, más allá de donde se encuentra el resto de la humanidad en este momento, y queremos que reconozcan que la picazón no tiene por qué ser incómoda. Puede parecer un llamado, puede sentirse como una sensación amorosa, que te invita a realizar un esfuerzo particular. Quizás te sientas inspirado a decir algo a alguien, y ese será tu deseo. O tal vez sientas que el acto de fe que necesitas dar involucra tu trabajo, tu carrera, o el inicio de un nuevo negocio, y a veces descubrirás que tu vocación tiene que ver con algo que aparentemente no es tan importante como si te levantas y bailas o no en una boda. Verás, todo importa. Cada momento es una oportunidad para ser más de quienes son, y aquellos de ustedes que están aprovechando esos momentos, están marcando la mayor diferencia en la Tierra. Sin embargo, lo más importante es que se están dando la oportunidad de ser más de quienes son como seres de energía. A menudo te escuchamos expresar tu picazón de diversas maneras, incluido el deseo de estar en otro lugar. Sabemos que otros lugares de la galaxia les resultan más atractivos que la Madre Tierra en este momento, y sí, la vida es más fácil en otras partes de la galaxia y el universo. Pero, ¿no querías un viaje fácil en esta vida? No al principio, al menos. Cuando reconoces que tienes la capacidad de tomar algo que parece un desafío insuperable, y convertirlo en una experiencia divertida y alegre, es cuando sabes que has alcanzado la maestría. Cuando tomas algo que parece difícil y lo conviertes en algo fácil, es cuando sabes que te has elevado por encima del nivel de conciencia, que antes te resultaba tan cómodo. Sabemos que están preparados para dar los saltos cuánticos, que sean posibles para todos ustedes, y sabemos que nunca ha habido un mejor momento que ahora para hacerlo. También confiamos en que sea lo que te sientas llamado a hacer, decir o ser, ese llamado se hará más fuerte, tomará el control y sentirás que todo lo que necesitas hacer, es dejarte llevar y permitirte ser quien realmente eres, sin todos los impedimentos que pusiste en torno a quien eres realmente en esta vida, y no es necesario seleccionar a todos, y cada uno de ellos y arrancarlos,
o destruirlos. Cuando te comprometes contigo mismo a ser quien realmente eres, todos los bloqueos desaparecen, todos los obstáculos de repente se convierten en ayudas. Cambias todo cuando cambias una cosa, y lo único que te llama ahora mismo, es algo que ya no puedes negar dentro de ti. Has llegado a este punto en el que debes hacer lo que debes hacer, debes decir lo que debes decir, y debes convertirte en lo que debes llegar a ser. Todavía tienes libre albedrío, por supuesto, pero te vemos ejerciendo ese libre albedrío de la manera más positiva posible, desde este momento en adelante en esta vida en el planeta Tierra. Lo sabemos, lo sentimos y somos testigos de ello todos los días con aquellos en la Tierra, que están listos para dar ese salto de fe, e ir más allá de lo que cualquier otro ser humano ha ido antes. Somos el Consejo Arcturiano, y hemos disfrutado en conectarnos con todos ustedes. Muchas gracias por escuchar estos mensajes espirituales de amor y luz.